Y en Nueva York, migrantes están siendo notificados para que salgan voluntariamente de Estados Unidos y así evitar ser detenidos en redadas de deportación. También varios fueron arrestados al presentarse a la Corte de Inmigración de la Gran Manzana. Nos contactamos con Alcibiades Onofre para que nos cuente más detalles. Alcibiades. Diana, televidentes, buenas noches. Y lo que se ha vivido dentro de la Corte Federal de Inmigración en Nueva York ha sido drama por parte de los migrantes. Muchos ingresaron, pues, y otros no volvieron a salir. Es allí donde se concentra la atención, pues, los migrantes solicitantes de asilo de varios países que llegaron en los últimos años y que deben comparecer ante un juez son esperados en el interior de este edificio por parte de agentes de inmigración y detenidos. Mientras tanto, las actividades de las protestas aquí en la Plaza Federal no ha sido posible este día 12 de junio, pero se ha convocado a una protesta masiva este fin de semana. Aquí tenemos enseguida el siguiente reportaje. Escenas como estas fueron las que mujeres ecuatorianas vieron al acudir a la Corte de Inmigración en Nueva York. Cuando un migrante senegalés salía de la audiencia con el juez, ya estaban listos los agentes para arrestarlo e iniciar su proceso de deportación. Esto es lo que ha pasado con decenas que ingresaron este día y ya no volvieron a salir. Visiblemente, estas mujeres temblaban de miedo. Son migrantes ecuatorianas que llegaron porque hoy tenían audiencia. Ya no salen, llegaron pura gente de nuestro país, nuestros alrededores y no salen. En el caso de las familias que se presentan, muchos han recibido una orden de abandono del país de forma voluntaria, porque el asilo simplemente les fue denegado, y otros porque desde que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos nunca solicitaron ninguna medida de estatus. Oh, me negaron el caso. Tiene un mes para hacer la apelación o si no, tiene para presentarse a la secretaría para prácticamente la deportación. Esta pareja de guayaquileños esta vez tuvieron suerte. Está un poco complicado, o sea, los nervios obviamente nos van a comer por lo de las redadas y todo eso, pero gracias a Dios nosotros tuvimos corte hoy día, 12 de junio, y nos fue muy bien. Fue la primera corte, nos dieron todavía plazo para dentro de un año, y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Dijeron que metan asilo y ellos no han cumplido la orden y le dijeron salida voluntaria o los expulsaban ahorita mismo. Le están dando oportunidades de salida voluntaria. Aquí en Nueva York por lo menos. Sí, aquí en Nueva York, gracias a Dios. En Nueva York, agentes de ICE siguen efectuando detenciones, incluso en localidades como Long Island y el norte del estado, donde acuden a viviendas a detener a quienes ya cuentan con órdenes de deportación y también presentan antecedentes judiciales tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos. Y muchos inmigrantes al ver estas imágenes han dicho en redes sociales que prefieren no presentarse a las cortes de inmigración. Lo que refieren las autoridades es que no hay escapatoria y pues en donde se encuentren los irán a buscar. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Y ahora en nuestro país. Municipio y Policía Nacional se sientan para intentar retomar acuerdos y coordinar acciones en materia de seguridad. Pese a los niveles de violencia que vive la ciudad, la gobernadora de la provincia no asistió a la cita. Guayaquil tuvo que pasar por días grises, desde recibir bombas hasta ver con consternación y dolor el asesinato de 11 personas en un solo día, para que el municipio vuelva a convocar a su mesa a representantes del gobierno y la Policía Nacional y que en una especie de tregua se pueda hablar de acciones en materia de seguridad. Es así que hasta Segura EP llegaron las autoridades municipales, representantes de la policía, fiscalía y cuerpo de bomberos para discutir al menos 5 puntos. El primero se basó en retornar los patrullajes entre la policía y el municipio con la disposición, ahora sí, de las 200 camionetas del Cabildo. Para poder patrullar en los 10 distritos de Guayaquil. De igual forma se estableció que el centro de comando y los campamentos del municipio desde ahora están a la orden del trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también se detalló que las denuncias de incidentes en la vía pública serán tratadas y atendidas por uniformados de Segura EP. Lo que me parece totalmente adecuado, ya que la policía puede direccionar sus agentes de policía para realizar otras actividades más enfocadas
en actos delictivos. A esta cita no acudió ni envió ningún representante la gobernadora de la provincia del Guayas, Zaida Rovira, quien coincidentemente en paralelo a esta reunión decidió hacer un recorrido en la bahía de Guayaquil. Desde el gobierno nacional estamos haciendo nuestro trabajo. Repito, ustedes han visto cómo están los militares, cómo está la policía, los operativos que se han llevado. También sería importante que como municipio también el alcalde haga su trabajo. Así transcurrió otro capítulo más entre el municipio y el gobierno, donde la seguridad, esperemos, no sea nuevamente una carta llena de intenciones. Pues a decir del representante de la Policía Nacional en esta mesa, los diferentes ítems tratados tendrán que ser aprobados por los ministerios pertinentes. Astrid Singh, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa ha firmado 14 decretos ejecutivos declarando estado de excepción en el país. El último lo suscribió ayer con el fin de combatir el crimen organizado en Quito y 7 provincias más. ¿Cuáles son los fundamentos? María Fernanda Utreras nos cuenta más. Estas son las justificaciones para el decreto 23. Desde el 1 de enero hasta el 4 de junio de 2025, las Fuerzas Armadas, mediante más de 150.000 operaciones, incautaron $500 million, decomisaron más de 26.000 kilos de droga, más de 27.000 municiones, 1.172 armas letales, más de 800.000 galones de combustible y detuvieron a 1.589 personas. Mientras tanto, en el último mes, el ECU 911 reportó 13.468 emergencias ciudadanas relacionadas con delitos en donde existió violencia. Quito representa el 44,13% de emergencias, seguido por la provincia de Guayas, con el 32,45%. El Oro con el 7,23% y el resto, que corresponde a 5 provincias más. Pero esto no es todo. En este mismo periodo, es decir, en un mes, Ecuador reportó 30 incidentes con artefactos explosivos. Esto mientras el Grupo de Intervención y Rescate realizó 15 procedimientos de destrucción controlada de sustancias explosivas. En una entrevista realizada por el medio internacional The Economist, el presidente Daniel Noboa dio detalles de su gestión y las acciones que se ejecutarán en el país. Además mencionó que Ecuador es uno de los 3 países que están negociando con Estados Unidos la eliminación de los aranceles. Reconociendo que debe fortalecer sistemas y asignar recursos, el presidente Daniel Noboa inició la entrevista con el medio internacional The Economist. Todavía tenemos desempleo, todavía tenemos niños que no reciben nutrición adecuada, todavía debemos trabajar en nuestro sistema de salud y de seguridad. En el diálogo se abordaron temas de seguridad, inversión extranjera, negociaciones comerciales, el fortalecimiento de la economía y el proyecto de gobierno. Asignar recursos lo más pronto posible, esa es la idea general. El primer mandatario mencionó que la economía en el país se está estabilizando. Acabamos de tener los mejores 2 meses en ventas. Abril y mayo fueron los 2 únicos meses en la historia del país con bajo precio del petróleo, en que las ventas fueron alrededor de los $20.000 millones. En el tema comercial destacó que las relaciones internacionales con varios países es positiva e incluso con Estados Unidos, con quien se mantiene diálogos para eliminar los aranceles. Tenemos conversaciones avanzadas con Estados Unidos, Israel y seguimos avanzando con Bélgica y los Países Bajos. Los Estados Unidos han decidido iniciar negociaciones y eliminar aranceles con 3 países, Costa Rica, Ecuador y Argentina. Pero creo que en la mayoría de cosas podemos encontrar un acuerdo. En relación a su plan de trabajo, Noboa detalla que su prioridad es eliminar las economías criminales, regular las mineras, reforzar la seguridad, además ejercer presión al sistema judicial. Hacemos nuestro trabajo desde el Ejecutivo. Esperamos que el Poder Judicial haga su trabajo también. El presidente de la República finalizó la entrevista destacando la importancia de las leyes aprobadas, pues el único objetivo es reforzar la presencia del Estado. Erika Vera, Teleamazonas.
Y el presidente Daniel Noboa lideró el gabinete ministerial en Guayaquil. En la reunión, los titulares de las distintas carteras de Estado entregaron un balance situacional de sus entidades, además del plan de acción para solventar las falencias y responder requerimientos. En el gabinete ministerial, el ministro de Salud, Juan Bernardo Sánchez, detalló que su plan está enfocado en combatir la ineficiencia y corrupción que se encuentra en los hospitales. Escuchemos. Hemos estado en estas semanas en territorio, en visitas directamente en los hospitales, identificando cómo está el tema de abastecimiento, gestión de pacientes, bodegas, identificando y combatiendo todo espacio de ineficiencia y de corrupción que existe dentro de las estructuras de los hospitales y tomando los correctivos debidos para el caso. En 2 días, los consejeros de Participación Ciudadana deberán presentar sus observaciones para reformar el reglamento del concurso de fiscal general. El documento estaría listo hasta el 18 de junio. El Consejo de Participación Ciudadana reformará nuevamente el reglamento para el concurso de fiscal general del Estado. Así lo decidió este miércoles con 6 votos a favor y 1 abstención. Siempre reiteramos que el documento era perfectible, nunca lo escribimos en piedra. Además que existe otra configuración del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros queremos una autoridad académica, una autoridad que se aprueba. En 48 horas, es decir, hasta este viernes, los consejeros deberán presentar sus propuestas al presidente para que en un plazo de 24 horas convoque a una mesa técnica. Hasta el día 16 de junio, que es un plazo adicional que se dio a la Coordinación Jurídica para sistematizar estas observaciones, para que el día miércoles de la próxima semana, 18 de junio, esto esté presentándose. Entre las observaciones están, por ejemplo, modificar las calificaciones de méritos y eliminar la prohibición de que los abogados que hayan defendido a personas vinculadas a estructuras criminales u otros 32 delitos no puedan participar. Se estaría afectando el principio de inocencia. ¿Dónde incumpliría el abogado que ejerce esa defensa si es que hubiera actos de corrupción? Si se mantiene ese artículo, esto daría cabida a acciones de protección. La diferencia que existe entre un PhD y un máster dentro del mismo reglamento no es lo suficientemente concordante. El que se puntúe a cada servidor público por puesto ocupado con 2 puntos, mientras que un docente de Derecho Penal de un posgrado apenas se le da un 0.5 por esa condición. Para el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, Paulo Caña, la probidad de los candidatos se podría identificar bajo 3 parámetros. Económica o patrimonial, probidad profesional y probidad política. Si yo voy a postular para el cargo de fiscal general, yo autorizo para que revise mis cuentas. Debo justificar de que no soy afiliado a ningún partido político. Yo postulante, no me dedico a defensas de delitos de narcotráfico, lavado de activos, constantemente. Una vez aprobado el reglamento, se hará la convocatoria para elegir a los comisionados y se estima que el nuevo fiscal esté designado hasta febrero de 2026. Lucía Clavijo, Teleamazonas. La ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, sostiene que un enfoque judicial y militar reactivo no basta para desmantelar a las redes del crimen organizado en Ecuador. Sus comentarios fueron publicados en una columna del medio The Economist a la que fue invitada. Es el primer pronunciamiento de Diana Salazar tras dejar la Fiscalía General del Estado. Lo ha hecho en una columna del medio The Economist al que fue invitada a escribir. Se titula "La ola de criminalidad en Ecuador exige una respuesta más sofisticada". Salazar describe un país que dejó de ser de paso para convertirse en un punto estratégico para el crimen organizado transnacional y que en el transcurso de los años este ha ido infiltrándose en la sociedad, corrompiendo la administración de justicia, las agencias de seguridad y altos funcionarios electos y contaminando sectores de la economía, incluyendo los sectores exportadores. De hecho, casos de alto nivel, los más importantes conocidos como Metástasis, Purga y Plaga, revelaron fuertes vínculos entre grupos criminales y políticos, periodistas, abogados, funcionarios judiciales e incluso exlegisladores. Dijo que como se trata de un problema que traspasa fronteras, su trabajo fue también el de intensificar los mecanismos de asistencia internacional con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, a través de las llamadas asistencias legales mutuas. Instrumentos como este se volvieron cruciales. Facilitaron el lanzamiento de operaciones conjuntas contra grupos criminales, a veces con procedimientos judiciales paralelos en varios países. En resumen, comprendimos que un enfoque nacional contra la delincuencia transnacional no tenía ninguna posibilidad y respondimos en consecuencia.
sostuvo que aún queda mucho por hacer en la Fiscalía, que el Estado debe garantizar la protección de sus agentes y que un enfoque judicial y militar reactivo no basta para abordar un problema de esta magnitud, pues los traficantes llevan años tejiendo redes en la sociedad, cooptando a políticos, funcionarios y empresarios, desarrollando métodos más sofisticados para blanquear activos y manipulando las leyes a su favor. Se necesita entonces, aseguró, una respuesta igual de contundente. Carlos Acoto, Teleamazonas. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió a 3 jueces de la Unidad Anticorrupción. Se trata de Cristian Quito, Jairo García y Gabriela Lara. Según el organismo, los señalados en el denominado caso Fachada, a cambio de favores económicos, habrían actuado para liberar a 2 hijos de Roberto Carlos Álvarez, alias gerente, cabecilla de la organización delictiva Comandos de la Frontera. Los magistrados estarán suspendidos durante 3 meses sin salario mientras continúa la investigación. Y la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional le cambió el nombre al segundo proyecto de ley económico urgente que envió el presidente de la República e incorporó 3 reformas penales de última hora. El informe para primer debate fue aprobado este jueves y será tramitado en el Pleno el lunes. Bajo esta premisa, basta de estar preocupados más por el asesino, por el violador, por el vacunador. Lágrimas han corrido en el Pleno de la Asamblea Nacional defendiendo a los delincuentes. Que la Comisión de Desarrollo Económico incorporó de última hora, en la que ahora se denominará Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Nacional, una reforma al Código de la Niñez para que en delitos del crimen organizado los menores de edad sean sancionados con las mismas penas que un adulto, así como 2 cambios al Código Penal para incrementar de 7 a 13 años de cárcel el delito de prevaricato y que fiscales y abogados también sean sancionados por ese delito. Cambios que distan totalmente del contenido con el que llegó esta propuesta económica urgente a la Asamblea y pone en riesgo la unidad de materia, cuestionan en la Revolución Ciudadana. Pese a sus fines loables de combatir la corrupción y modernizar la gestión pública, adolece de una clara falta de unidad de materia, lo cual compromete su constitucionalidad. Esas reglas se aplican al momento de la iniciativa de la presentación del proyecto de ley. En el trámite del debate se pueden incorporar más temas. Pese a dichos reparos, la Comisión de Desarrollo Económico, con 8 votos a favor y 2 abstenciones, aprobó el informe para primer debate. Esta norma, en su mayoría, contiene reformas para el sistema de contratación pública. Por ejemplo, actualiza el sistema de contratación mediante la inteligencia artificial, depura el registro único de proveedores del Estado, crea incentivos para quienes denuncien actos de corrupción en la compra pública, propone una evaluación semestral para servidores públicos y elimina la cotización y la menor cuantía. Que ahora se crea una modalidad específica para adquirir bienes y servicios producidos localmente. No se fortalecen los controles institucionales, se amplían facultades administrativas sin garantías y se compromete la seguridad jurídica y la estabilidad de trato en el sector público. El primer debate de este segundo económico urgente será el lunes 16 de junio. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y les contamos, un vuelo Atlas Air operado en un Boeing se declaró en emergencia la tarde de este jueves 12 de junio. El carguero cubría la ruta Quito-Miami, pero debió ser desviado a Guayaquil. La tripulación reportó un problema en uno de los motores aterrizando sin novedad antes de las 18 horas en el aeropuerto de Guayaquil, confirmaron autoridades. La emergencia retrasó vuelos entre Quito y Guayaquil, dando prioridad al carguero. La pista guayaquileña está habilitada para recibir estas grandes aeronaves sin problemas. Y ya suman 44 las entidades financieras que operaban sin autorización en el país, según la Superintendencia de Bancos. La mayoría de los establecimientos se sitúa en las provincias de la costa ecuatoriana. En 2024 se detectaron a 76 entidades financieras que operaban sin autorización en Ecuador, mientras que durante el primer semestre del 2025 la Superintendencia de Bancos ya ha identificado a 44 entidades.
Presta Mayor, Préstamos Personal Rápido, Préstamos Quito y Banco Crédito Mundial constan en el listado. El superintendente de bancos, Roberto Romero, afirma que estas entidades no solo intentan perjudicar al usuario, también recaen en otros delitos como el lavado de activos. Realmente se abre un portafolio, un abanico de delitos que son investigados por la Fiscalía. Se ponen nombres sugestivos de que son financieras o cooperativas de ahorro y crédito. Engaña a la gente a través de redes sociales. Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas son las provincias de donde existen más entidades financieras no autorizadas. Y aquí lo que alarma es que no existe una cifra exacta de los ciudadanos afectados ni del dinero recaudado. No obstante, desde la Superintendencia de Bancos se comenta que únicamente de los casos judicializados la semana anterior se identificó la administración de cerca de 10 millones de dólares. Pero como estas organizaciones no reportan nada a nadie, yo estimaría que el valor de millones de dólares es muy superior. Desde la Superintendencia de Bancos también se destaca el trabajo articulado para evitar que los casos denunciados de entidades no autorizadas queden en la impunidad. Con la UAFE, con la Fiscalía General del Estado, con la Corte de Justicia, para poder impulsar estos casos. Y a esto se le añade que la superintendencia también trabaja con Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos y con algunos multilaterales para modernizar la tecnología de la entidad. Para que con blockchain e inteligencia artificial ya empecemos a identificar estas transacciones inusuales de una manera mucho más rápida. En la página superbancos.gov.es, la ciudadanía puede consultar el catastro de entidades bancarias que sí son supervisadas y autorizadas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Eduardo Miño Naranjo, una de las voces más representativas del pasillo nacional e integrante del icónico dúo Hermanos Miño Naranjo, falleció a sus 87 años a causa de un infarto. En el siguiente reportaje repasamos su legado artístico, su trayectoria internacional y las reacciones tras su partida. Hoy la música ecuatoriana está de luto. Partió uno de sus más grandes referentes, una voz que marcó generaciones y se convirtió en símbolo de identidad nacional. Esta guitarra vieja que me acompaña. Luis Eduardo Miño Naranjo, integrante del legendario dúo Hermanos Miño Naranjo. Junto a su hermano Héctor, el ambateño nacido en 1937, llevó el pasillo ecuatoriano a cada rincón del país y del mundo. Sus canciones no solamente se escuchaban, se sentían. Entre ellas están las famosas interpretaciones de El Aguacate. Ven a calmar mis males. La Naranja. La naranja nació verde. O Sin tu amor. Melodías del profundo, nostálgico, alegre y enamorado Ecuador. No puede anclar el puerto. Fueron más de 6 décadas dedicadas a la música, de entrega total al arte, pero sobre todo de representar con orgullo al país en escenarios internacionales. Es que tu partida me tortura. Una vez conocida esta lamentable noticia, artistas nacionales se pronunciaron en sus redes sociales. Paulina Tamayo expresó: Eduardo Miño Naranjo se nos fue hoy para su encuentro con nuestro Padre Celestial. No solo fue un cantante al que admiré toda mi vida, fue un gran amigo. Tus labios rojos. Los hermanos Núñez también expresaron su sentir. Gracias por haber hecho realidad en muchas veces el sueño de cantar contigo, especialmente en esta ocasión. El cantante ecuatoriano Damiano también fue otro de los artistas que se pronunció. El legado musical de los Miño Naranjo es inmenso y constituye un motivo de orgullo para los ecuatorianos. Eduardo vivirá por siempre a través de su música. Eduardo Miño Naranjo, a sus 87 años, deja una huella imborrable en la historia musical del Ecuador. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas.